con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa y hoy vamos a escuchar las opiniones de Francisco Rodríguez. Es profesor de la Universidad de Extremadura y codirector del Centro de Pensamiento de la Universidad de Salamanca, Global Studies. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, encantado, gracias. Gracias por acompañarnos. Con María Luisa Rosell, periodista peruana en Washington, trabaja para el canal de televisión mexicano 1TV. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Alejandro Tarre. Alejandro es columnista, es analista político y es consultor de organismos internacionales. Alejandro, bienvenido. Gracias por la invitación. Oigan, ayer debate electoral, el tercero de la nominación demócrata, 10 candidatos de los 20 que aspiran. Esos 10 sí cumplieron esas exigentes normas que ha impuesto la dirección del partido. Y lo que vimos, en mi opinión, fue continuidad. No hay un gran titular, pero sí podemos decir, como varios subtítulos, Joe Biden sigue liderando, pero no tiene momentum, al menos es la impresión que tengo. Elizabeth Warren consolidada y habló, en mi opinión, como quien va en la delantera. Bernie Sanders también mantiene esa posición de primera posición, María Luisa. Es decir, estos tres son los que van por delante en intención de votos, en recepción por parte de los donantes. ¿Y el resto? ¿Al resto cómo los viste? Yo creo que en general los 10 candidatos que participaron ayer mostraron que tienen una unidad de pensamiento. Digamos, no hay una gran diferencia, justo lo conversábamos hace un instante aquí en la mesa, que realmente no hay una gran diferencia de posiciones en torno a los temas principales para los votantes demócratas. El tema de la salud, que es la prioridad en este momento para los estadounidenses, el tema del control de armas, el tema, por ejemplo, del racismo en Estados Unidos y otros temas más que son muy importantes. Hay como una unidad en cuanto a las propuestas, salvo en el tema de salud, donde yo creo, y en algunos casos también, en el caso del porte de armas y el control de armas, donde sí se mostraron algunos matices importantes. Pero en general yo creo que diríamos que hay una gran coincidencia de opiniones. Y coincido con que estos tres candidatos, Elizabeth Warren en primer lugar, Joe Biden en segundo y Bernie Sanders, son los que están liderando en este momento probablemente la intención del voto de los estadounidenses que son demócratas. Las encuestas lo reflejan así y probablemente se van a definir las primarias entre estos tres candidatos. En el tema de salud yo creo que lo interesante era ver que la dificultad más grande era la de Bernie Sanders. Todos están de acuerdo con que tiene que existir la posibilidad de un seguro público alternado con uno privado. Bernie Sanders es el gran propulsor de un sistema sanitario al estilo español o al estilo latinoamericano, es decir, que haya la posibilidad de que alguien tenga atención médica. Cobertura universal. Una cobertura universal sin que le cueste. Sanidad gratuita, como se llama, por ejemplo, en América Latina o en España y en otros países de Europa. Biden y Sanders difieren. Biden y Warren difieren porque señalan que el costo de implementar esa política pública es muy grande y Sanders no ha podido explicar claramente cómo haría para implementar el costo de un seguro público para todos, es decir, sin que los estadounidenses tengan que tener de todas maneras uno privado. Yo creo que ahí, por el lado de salud, sería esa la gran diferencia, y en el lado de porte de armas yo creo que Beto O'Rourke, el candidato demócrata, demostró claramente que la posición más extrema, por decirlo, de su partido es la posibilidad de requisar los rifles de asalto y que no estén en manos a la disposición y a la venta en Estados Unidos. Y aquí se creó una polémica, podemos hablar si quieren luego, de que la respuesta de un representante de su estado de Texas tuiteó y luego Twitter borró un mensaje diciéndole, sí, pues aquí estoy esperándole, aquí está esperándole mi AR-47. Como una incitación a una amenaza al uso de armas. Pero bueno, eso para la polémica. ¿Cómo lo viste, Francisco? Sí, en líneas generales estoy de acuerdo con la compañera. A lo mejor algún matiz en cuanto a Sanders y Warren, de cómo se percibe sobre todo en Europa, ¿no? o en España, algo que es tan obvio o tan normal como es esa cobertura universal. No sé si recordáis, él tenía que hacer énfasis en que es social democrat, ¿no? Porque sabemos que en este país todo lo que tenga algún marchamo de socialista, pues es ya el tabú más absoluto. ¿Por qué digo esto?
Sanders puede tener mucho tirón y probablemente lo tenga, sobre todo en la gente más joven, como ya pasó en las elecciones anteriores, pero de cara a ganar las elecciones en Estados Unidos lo tiene muy complicado porque ese tipo de programas que para nosotros parecen obvios, normales, acá son prácticamente tabúes. Eso en cuanto a los tres candidatos bueno, que van liderando las encuestas. A mí me gustó mucho el reflexionar sobre cuáles pueden ser los VP, ¿no? Yo creo que el debate no solamente dio de sí... Los vicepresidentes. Vicepresidentes, sí. No solamente entre estos tres, ¿no?, que pueden estar liderando, sino yo creo que ya también se dirimió quién puede estar bien posicionado para esa vicepresidencia y quién está descartado. Yo creo que Julián Castro cometió un error desde mi punto de vista con ese ataque personal buscando un poco la confrontación a Biden, y eso puede que le descarte. Sin embargo, para esta vicepresidencia me gustó bastante Amy Klobuchar, por una razón también de estrategia política. Tenemos que recordar que ella es del Middle West. Tenemos que tener en cuenta que los estados de Wisconsin, Ohio, la propia Minnesota pueden ser clave para dirimir el resultado de las elecciones. Trump va a centrar ahí su artillería pesada, va a olvidarse de California. California es una batalla perdida. Va a centrarse en Florida y en esos estados. Y por eso esa hipotética coalición Biden-Amy puede dar bastante juego. Con Kamala Harris, representante de California, también puede haber otra ecuación interesante porque ella es afroamericana, puede también atraer el voto latino. Un comentario que quería hacer un poco más general, pues, ¿no? Los debates de las primarias son una oportunidad de una manera que los presidenciales no lo son, ¿no? Cuando ves los académicos que han estudiado el tema, son escépticos, pues, ¿no?, de el efecto de un debate presidencial en una carrera electoral presidencial, ¿no? Con las primarias, los estudios demuestran que pueden tener un efecto mayor. Y esto es una oportunidad, por supuesto, ¿no? Y la razón es porque básicamente las presidenciales, el partidismo prevalece, pues, ¿no? No puedes... Es difícil, pues, que un votante, y eso es una tendencia que se profundiza en Estados Unidos, que un republicano vote por un demócrata o que un demócrata vote por un republicano. Es decir, están bastante encasillados, pues, en sus propios partidos, ¿no? Es difícil que cambien de partido para votar. En las primarias esto no ocurre. Es decir, ellos tienen una flexibilidad mayor para escoger entre diferentes candidatos, ¿no? El otro asunto es que cuando hay tan poca información de cada candidato, que es el caso ahora, ¿no? Hay unos candidatos que apenas el público conoce, mientras menos información hay, más oportunidad hay para que cambien de opinión. Es decir, si la gente sabe mucho de cada candidato, ya es más probable que tengan a su candidato escogido, ¿no? Mientras si hay poca información sobre los candidatos, es más probable que surjan nuevas preferencias, ¿no? Ahora, dicho esto, yo pienso que el debate de ayer, nadie lo aprovechó en ese sentido. Es decir, que los que están arriba lo hicieron lo suficientemente bien para seguir arriba y los que están abajo no destacaron lo suficiente para subir. Claro. O sea que creo que se va a mantener más o menos el mismo orden en las encuestas. Pero yo creo que eso es ciertamente lo esperado, ¿no? Este debate, que era el tercero, ¿no?, si no me equivoco, es el primero ya con un formato más reducido, es decir, pasamos de 20 a 10. En los anteriores, pues aquello era una pelea de gallos, si me permitís la expresión. Entonces ahora yo creo que los asesores de los que están liderando simplemente enfatizaban: hoy no podemos cometer errores, ¿no? En términos futbolísticos, hoy tenemos que amarrar un poco el resultado, tenemos que conseguir pasar al siguiente. Se van a caer en esa situación, lo que decía, ¿no?, de gente que ya se descolgó un poco de la cabeza de carrera, y el cuarto debate puede ser más decisivo. Entonces yo en ese sentido no veo anómalo lo que le sucedió ayer, sino algo dentro de lo previsible. Ahora, a mí lo que me sorprende es que yo creo que no hubo por parte de Warren y Sanders, ¿no? Ellos explicaron sus posiciones muy bien, pero yo siento que en este tipo de debates, ¿no?, que no son muchas las oportunidades, pues, de tratar de subir en las encuestas, ¿no? Es importante no solo
de argumentar por qué mis propuestas son buenas, ¿no? También por qué mis propuestas son mejores que la de la persona que va ganando en las encuestas, ¿no? Y de eso vi muy poco, ¿no? De tratar de hacer ese contraste, de agudizar ese contraste. Un aspecto que no escuchamos ayer, salvo una que otra mención, fue el tema de política internacional, que casi pasó desapercibido. ¿Esto confirmaría que un poco la importancia del tema de política exterior para los votantes no está rankeado entre los principales puntos de interés nacional? Es decir, los estadounidenses cada vez pierden más interés en que su país tenga un posicionamiento o una intervención en temas de política internacional, como lo era, por ejemplo, en el 2001, después de los ataques de septiembre 11, como lo era en el 2008, cuando llegó Barack Obama a la presidencia. Es decir, pese a que Estados Unidos sigue teniendo militares en Irak, pese a que Estados Unidos sigue teniendo militares en Afganistán, pese a todo el involucramiento que ha tenido Estados Unidos, el tema de política exterior no es la prioridad para los estadounidenses. Y cuando lo es porque tiene un impacto en política interna. Por ejemplo, Alejandro, Venezuela y Cuba. Hemos visto una polémica del presidente Trump con la salida de John Bolton y cómo la interpretación de la salida, y por las palabras del mismo presidente, los analistas y la prensa concluimos que parecía que John Bolton iba demasiado lejos en su estrategia y Donald Trump buscaba una cosa más moderada, a intervenir Marco Rubio y decir que todo lo contrario, que es que va a ser mucho más dura. Y ayer en el debate, de hecho, a la raíz de lo que dice María Luisa, Venezuela volvió a salir y Cuba volvió a salir. Y salen porque hay interés entre los estadounidenses. Yo no lo creo, no sé qué pensáis vosotros. Yo lo que creo es que eso influye en Florida y Florida es fundamental para las elecciones. Alejandro. Sí, bueno, yo el tuit de Trump yo lo trataría de ver en un contexto, ¿no? Es decir, Trump ha dicho explícitamente que él era el que tenía que moderar a Bolton. Él creo que dijo algo sobre si fuera por Bolton Estados Unidos estuviera en 5 guerras o algo así, dijo en algún momento, ¿no? También hay ciertas posiciones que se conocen de Bolton, de los ataques preventivos a estos países con ambiciones nucleares, Irán, Corea del Norte, ¿no? Trump obviamente no estaba de acuerdo con eso. El Washington Post reportó en junio o julio, no me acuerdo, que Bolton estaba destrozado cuando Trump canceló a último momento ese bombardeo por el derribo del dron. Las negociaciones de Corea del Norte, de Trump, las conversaciones de Trump con el dictador norcoreano no podían gustarle a Bolton. Es decir, que hay una historia, pues, de que el verdadero halcón en la administración Trump ahora era Bolton. Ahora, lo que creo es que a él no le gusta que le digan que él es más blando que Bolton, ¿no? Y eso fue quizá lo que motivó el comentario. Dicho esto, yo sí creo que Trump cambia mucho de opinión. No podemos nunca estar 100% seguros de que no va a dar un giro radical en una de sus posiciones, ¿no? Yo creo que Sí, por favor, Francisco. Yo creo que muchas personas en este momento se preguntan dentro de la administración y fuera de la administración en América Latina con respecto a Venezuela, ¿quién va a ser el sucesor de Bolton? ¿Quién va a ser el consejero de Seguridad Nacional o consejera de Seguridad Nacional que va a llevar adelante la política internacional desde el punto de vista de la Casa Blanca? En el Departamento de Estado creo que ya ha quedado claro. El secretario de Estado, Mike Pompeo, esta semana hizo pública la invocación de TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue discutido esta semana en la Organización de Estados Americanos y que básicamente desde el punto de Estados Unidos hay una preocupación por la movilización de tropas venezolanas en la frontera venezolana-colombiana, y Estados Unidos ve que esto es una amenaza para los vecinos y para los aliados de Estados Unidos en la región, concretamente Colombia, que tiene una frontera muy amplia con Venezuela. La salida de Bolton deja esa gran pregunta abierta. ¿Qué va a pasar tras la salida
de él, de la Casa Blanca, quién va a implementar la política. Marco Rubio, que ha sido el gran estratega de un cambio de régimen en Venezuela, que es además el presidente del subcomité de Relaciones Exteriores en el Senado, el senador Rubio, es el que directamente le ha hablado el oído al presidente Trump en muchas ocasiones para que se propicie este cambio de régimen. El intento fue muy claro en enero de este año, ese intento fue fallido. Y yo creo que ahora un poco queda esa pregunta abierta de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y por supuesto, la salida de Bolton también responde al hecho de que el presidente Trump tiene una visión muy contradictoria, ¿no? Él un día dice, tengo mano dura, hay que cambiar de régimen, deja ver un poco la posición más dura de él, y luego al siguiente día dice, yo en realidad no estaba tan de acuerdo con él, y luego se desdice y vuelve a decir, no, en realidad yo quería hacer más cosas y él me lo impedía, ¿no? Bueno, ya daría para mucho todas las cosas que has comentado. Estoy de acuerdo casi en todo, con alguna matización. La primera es la siguiente y tiene que ver con el tema de relaciones internacionales sí o relaciones internacionales no. Asuntos domésticos sí o asuntos exteriores. Yo creo que eso es una dinámica general en todos los países, y esa es la sorpresa que yo tengo, ¿no? Como experto que trabajo en relaciones internacionales. Ahora hemos lanzado este proyecto de Global Studies y siempre hacemos esto, ¿no? Enfatizar que al final pasa en todos los países que las elecciones se analizan en términos o claves domésticas, cuando a veces lo que se está dirimiendo está más allá de las fronteras. Es una tendencia, como digo, general. Pasó en las elecciones europeas en España, pasó en las elecciones nacionales en España, los comentaristas se quejaban de lo mismo que te estás quejando con razón. No aparece Europa, no aparecen las relaciones internacionales, todo parece que se está cocinando aquí y es falso. Para bien o para mal, en este mundo globalizado necesitamos esa perspectiva global. Pero yo creo que sí se habló de temas internacionales, evidentemente en proporción más de temas domésticos, pero por ejemplo el que quisiera enfatizar es el tema de China. No sé si os disteis cuenta que algunos candidatos, otros no, tocaron el tema de China y tocaron el tema de las protestas de Hong Kong. El otro día precisamente hablábamos acá de Joshua Wong y cómo este líder del movimiento estudiantil de Hong Kong se está posicionando en estas relaciones internacionales como una figura importante para liderar, y todos los candidatos que hablaron de China estaban a favor, no sé si recordáis, de una actuación en pro de los derechos humanos, en pro de ayudar a estos movimientos estudiantiles. El único, y esta es una de las paradojas del debate para mí, el único que estuvo más calladito al respecto fue Biden. Algunas interpretaciones dirían que por algunas conexiones económicas de su familia con empresas chinas, y también por el temor de soliviantar a Wall Street. Entonces yo creo que sí se habló de relaciones internacionales, evidentemente dentro del marco que ya he explicado, no tanto como se debería, pero como tampoco pasa en España, no pasa en... Se habló también de Afganistán un poco, ¿no? Que Elizabeth Warren dio esta sorpresiva declaración de que ella estaría dispuesta a retirar tropas sin ninguna clase de acuerdo con los talibanes, ¿no? Que yo creo que fue una sorpresa, pues, ¿no? Pero a lo que ibas tú al principio, ahí también fue exceptuando estas diferencias, también habían grandes consensos, ¿no? Sobre relaciones internacionales, ¿no? Precisamente lo que yo señalaba de China, ahí hay prácticamente consenso, unanimidad absoluta en todos, demócratas o republicanos. Sí. China es el nuevo competidor en el ámbito internacional, y ahí, curiosamente, hay bastante armonía dentro de las relaciones de los partidos. En cuanto al tema de Venezuela o de si la nueva elección va a ser determinante, estoy de acuerdo con vosotros, who knows, ¿no? Por la cambiante naturaleza de Trump, pero sí quisiera enfatizar en relación con lo que comentábamos al principio de Florida. Depende de cómo vayan las encuestas, depende de cómo ajustado esté el resultado, ahí Trump puede que presione mucho más en el tema de Venezuela, porque el electorado, sobre todo el sur de Florida, es vital, o puede ser vital, para su victoria en Florida, ergo su victoria en general. Porque no debemos olvidar que Florida, creo recordar, son 29 votos electorales, de tal modo que puede ser, de nuevo, como pasara con Bush y Al Gore, que es el mismo tema de inmigración y Wisconsin, sí, ¿no? Claro. De que él necesita, por ejemplo, de este tema que
que se discutió del TPS, de estatus de protección temporal para los venezolanos, que están proponiendo los demócratas, es una manera de arrinconar a Trump, ¿no? Porque él, en términos de su estrategia, pues, de campaña, de esta campaña, ¿sabes?, de oposición antimigrante, él no puede hacer eso, ¿no? Porque hay estados claves donde él necesita ese mensaje, pues, de antimigración para poder ganarlos, ¿no? Sí, ahí yo veo una brecha generacional en el electorado latino, y lo explico de la siguiente manera. Ese electorado al que hacía referencia antes de Florida del Sur, que es a lo mejor pues, procedente de Cuba o de Venezuela o de Colombia, que es más mayor, es más republicano o estadísticamente ha sido más republicano, la gente más joven, la gente que puede estar en estos estados del Middle East, que son a lo mejor ya de la primera generación, nacidos en Estados Unidos pero con fuerte vinculación latina, precisamente por las continuas retóricas supremacistas del Partido Republicano y de Trump, parece ser que puede estar forjando una cierta alianza pro-latina más a medio plazo, pero que puede ser decisiva en esos estados también del Middle East. Seguimos en Club de Prensa, en este espacio de análisis, de debate, hoy con Francisco Rodríguez, con Alejandro Tarre y con María Luisa Rosell. El día en el que también nos fijamos en las Naciones Unidas. Tras 9 meses de vacante, Estados Unidos ya tiene nuevo embajador. Presentó sus credenciales en las últimas horas frente al secretario general Antonio Guterres. Su nombre, Kelly Craft. Había sido embajadora en Canadá, ha participado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, larga experiencia como diplomática. ¿Y qué tenemos que esperar? Bueno, su nombramiento ha suscitado alguna controversia. Kelly Craft, ex embajadora de Estados Unidos en Canadá, es una diplomática que tiene una larga carrera. Sin embargo, hay algunas controversias respecto a que ella está casada con Joe Craft, que es un hombre muy influyente en el tema de política energética en Estados Unidos. Él es el presidente del directorio de una de las principales compañías de carbón de los Estados Unidos y un ferviente defensor de todas las políticas republicanas que tienen que ver con regular o autorregular a las compañías que producen carbón en los Estados Unidos. Es además un donante del Partido Republicano, apoyó la reelección del presidente Donald Trump y además de eso participó activamente en el comité de inauguración con donaciones cuando ya el presidente Trump había sido elegido en la fiesta de inauguración del 2017. La proximidad del esposo de la nueva embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Kelly Craft, suscita por eso una serie de preocupación en Estados Unidos. Ella ha dicho muy claramente que ella se desprende de cualquier intervención o acercamiento a su esposo en temas de política energética, pero vuelvo una vez, él es un hombre muy influyente en la administración, no solo en esta administración, sino en las anteriores administraciones republicanas. Y también está por verse qué va a ser, cuál va a ser el desenvolvimiento, el desempeño de ella frente a Naciones Unidas en un momento en donde Estados Unidos enfrenta una una agenda muy compleja. Así que vamos a ver qué va a pasar. Sí, varios comentarios al respecto. El primero probablemente con la propia percepción o la importancia que le está dando Trump a la ONU, ¿no? Que la lectura sería que es poca, ¿no? Porque ya el propio tiempo que ha transcurrido hasta la elección de esta nueva embajadora ya es bastante significativo de que no es su prioridad, como ha podido ser en otros casos, en otros presidentes. Y otra cuestión relacionada con lo que comentabas de la importancia de este matrimonio, tiene que ver también con los estados de Virginia y la importancia allá de los sindicatos mineros, de trabajadores mineros del carbón. No sé si habéis leído recientemente que algo prácticamente que no pasa en Estados Unidos desde los años 40, y es que ha repuntado la sindicalización obrera en estos estados, algo que, como decía, es prácticamente tabú desde los años 50, con el macartismo, Guerra Fría, cuando estar sindicado era poco menos que ser comunista. Y está reemergiendo el porcentaje de sindicalización de sindicatos, de membresía en estos sindicatos, en esos estados, que pueden ser también de nuevo importantes para las elecciones. Es decir, yo creo que
decisión tiene que ver también con la elección de 2020. Sí, hay un comentario que a mí que mencionaste al principio, Gustavo, que lo de la vacante, ¿no? Ese puesto estaba libre desde finales del año pasado. 9 meses vacante. 9 meses, Salió, ¿no? Nikki Haley. Sí, exacto. Y eso se ha convertido en una característica de la administración Trump. Estaba leyendo que el número de días en que una posición ha estado vacante bajo la administración Trump es 4 veces mayor al de todos los presidentes desde Reagan. Es decir, y bueno, él ha argumentado, ¿no?, que tener estas posiciones temporales, ¿no?, de acting secretary of, ¿sabes?, de lo que sea, ¿no?, le permite cierta flexibilidad, pero lo cierto es que estos departamentos ya tienen liderazgos inestables, ¿no?, que además no están sujetos al escrutinio del Senado como los que son nombrados formalmente. Claro. Bueno, más cuestiones de la actualidad. La que nos ha llamado la atención es la decisión de la administración Trump de revertir una serie de políticas. Hasta aquí no habría novedad, me da la impresión, porque esta administración ya tiene esa descripción o esa característica, y es que uno de los elementos que ha marcado su agenda política es la de intentar revertir todas las políticas que ha hecho la administración anterior. En este caso, ha revertido una que protegía las aguas limpias de Estados Unidos, es decir, que ponía coto a la actividad empresarial o industrial y que podían afectar a esas aguas que al final acaban en consumo humano, me refiero. Esto en el contexto de, que parece olvidado, María Luisa, de la crisis en Flint, que acabó contaminando a toda una población, que hasta el mismo presidente Barack Obama tuvo que ir, y que encima cuando fue tuvo el desliz de tener un gesto que no dio a entender que el agua de la población ya estaba limpia para poder ser bebida, porque él mismo no la consumió, haciendo ver que la consumía. Bueno, en cualquier caso, Donald Trump, de nuevo, más cerca de las empresas que de la preocupación de los ciudadanos. Sí, habría que explicar un poquito el contexto de dónde viene esto, y es que en 1972 ya existía una ley de protección del agua. Lo que hizo el gobierno del presidente Obama en el 2015 es establecer regulaciones federales para ampliar un poco el espectro de esta ley de 1972, y era básicamente poner mayores restricciones para impedir contaminantes en aguas fluviales en los Estados Unidos. Y eso despertó desde el 2015, en que fueron implementadas estas regulaciones, despertó oposición, por supuesto, en algunos sectores, como siempre ocurre en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de protección medioambiental. Las asociaciones de agricultores y los gremios industriales dijeron: perfecto, ustedes implantan o imponen o establecen estas regulaciones, nosotros entonces, ¿qué posibilidades tenemos de implementar nuestros negocios, los agricultores, de cultivar las tierras donde querramos, para que no nos acusen de estar violando esta nueva implementación, esta nueva regulación? Los empresarios que están vinculados, por ejemplo, al gremio de la finca raíz, al gremio de la construcción de viviendas, de edificios, decían: perfecto, ustedes establecen esta nueva regulación, ¿dónde podemos hacer nosotros, por ejemplo, nuestros proyectos de desarrollo y de construcción? Y así, en el caso también de los gremios industriales. En este momento lo que ha ocurrido es que se revierte esa política que protegía las aguas fluviales. Por ejemplo, en el caso de la bahía de Chesapeake, que está solamente a 1 hora de acá de Washington, sería una de las áreas que queda vulnerable, porque no habría suficientes regulaciones para proteger que se contamine. Y por supuesto ocurre la preocupación del ciudadano común, del estadounidense de a pie, que dice: yo no tengo la garantía de que el agua que consumo es agua limpia. El gobierno de Estados Unidos en ese momento deja muy claro que esa no es su prioridad. La opinión de nuestros analistas en este Club de Prensa de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con otras cuestiones. Doce y 11 minutos de la mañana en Buenos Aires, también en Santiago, en Montevideo o en Brasilia, el día en el que nos hacemos eco del espaldarazo, el nuevo espaldarazo que el Fondo Monetario Internacional le da a Argentina. Dicen los responsables del fondo, que miran con preocupación la situación en Argentina, que el país se encuentra en un punto sumamente difícil, pero su portavoz, Jerry Rice, ha asegurado que están plenamente comprometidos con seguir adelante. El contexto es el siguiente. Localmente, Macri pasa por una situación económica difícil tras la derrota de las primarias que hundió el peso y disparó el dólar.
Y por el otro lado, en Estados Unidos, el Fondo Monetario es, con Argentina, el que tiene el crédito más grande de la historia del fondo. Todo en conjunto crea un clima de preocupación, Alejandro, respecto a la situación en Argentina y a las elecciones que vienen, en las que no parece que Macri tenga todos los puntos para ganar. Sí, bueno, es una situación para mí bastante... Es decir, la razón por la cual Macri pierde las primarias es que tiene esta situación económica compleja que a su vez motivó que el Fondo Monetario diera este préstamo a Argentina, que es el más grande que ha dado a un país en toda su historia, ¿no? Eso motiva este resultado sorpresivo que yo creo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? De la ventaja de Fernández, creo que 15 puntos por encima de Macri, ¿no? Y eso a su vez complica la situación económica. Es decir, a raíz de las primarias se desplomó el peso, se desplomó la bolsa, hace todo el panorama económico aún más complicado, lo cual a su vez disminuye aún más las posibilidades de que Macri sobreviva pues las próximas elecciones, ¿no? Ahora, y la situación con el Fondo Monetario es muy complicada porque, es decir, cuando dan el préstamo más grande de su historia y ahorita tienen que lidiar con otro gobierno, ¿no? Con una transición, es decir, no es algo solo de dinero, sino también del prestigio de la organización, es decir, si esto va a tener los resultados esperados. Sí, yo coincido. El vocero del Fondo Monetario Internacional dejó muy claro ayer esa preocupación que hay respecto sobre Argentina y el riesgo, o sea, la admisión de Jerry Rice en la conferencia de prensa de ayer de que efectivamente otorgarle ese préstamo a Argentina implicaba riesgos y que el Fondo Monetario dio ese paso adelante y que hay una incertidumbre muy grande en este momento en Argentina. Los argentinos todavía, el gobierno argentino no sabe si se va a dar el siguiente desembolso de 5.400 millones de dólares que se supone que se iba a hacer en el mes de septiembre. Como parte del pago, como del repago. Como parte de este programa de pagos entre el Fondo Monetario y Argentina. Tenía que ir una misión del Fondo Monetario Internacional a Argentina para hacer una revisión, dice, si se están dando los pasos, si Argentina está cumpliendo los pasos que condicionan ese nuevo desembolso. Esa misión técnica no ha llegado a Buenos Aires, no se sabe si va a llegar. Hay una reunión que va a tener el ministro de Hacienda argentino aquí en Washington, el ministro Hernán Lacuza, con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Esa reunión, entiendo, va a ser con Alejandro Werner, que es el director para América Latina del Fondo Monetario, y el presidente Macri va a estar en la Asamblea General de Naciones Unidas ahora en septiembre, en unas semanas, en donde va a tener la posibilidad de reunirse muy probablemente con David Lipton, que es el director interino del Fondo Monetario Internacional. Con la salida de Lagarde. Con la salida de Lagarde. Ayer fue su último día, de hecho. Entonces, hay muchas variables en este momento que condicionan el clima, el ambiente en donde se van a dar esas conversaciones y finalmente ese desembolso. Una cosa que era muy interesante y que nuestra colega Paula Lugones del diario El Clarín, corresponsal aquí en Washington, describe muy bien en su artículo del día de hoy, es precisamente la preocupación que hay de parte y parte para el Fondo Monetario Internacional sobre el cumplimiento de los pasos que tiene que dar el gobierno argentino, sobre la situación política y económica que tiene Argentina, para Argentina, porque no sabe si el desembolso se va a dar, y finalmente los riesgos políticos que significarían para Argentina y económicos para Argentina si es que esta crisis se prolonga, ¿no? Y que no sabemos, como bien decía Alejandro, cuando terminen las elecciones. Brevemente. Sí, muy brevemente, aparte de lo que ya he comentado, quizás la reflexión de la importancia de estas primarias, ¿no? Como un cierto experimento, porque no se ha dado en otros países. Comentaba con un colega argentino del CONICET, Sebastián Linares, de cómo estas primarias al final han propiciado una inestabilidad política que a su vez genera estas turbulencias económicas, ¿no? Malévolamente, y ahora de abogado diablo digo, bueno, la democracia y las primarias muy bien, pero se debería de haber previsto un poco más cuál es este efecto negativo en la estabilidad. Yo ahí discreparía, no sé si me permites la discrepancia, y es que esto le ha dado pistas a Macri de cuán impopular es y que tiene ese margen, claro, pero, sin que esto sea definitivo, para tomar medidas y revertir la situación. Claro que marca la tendencia del ambiente político, claro, pero imaginemos que estas mismas primarias que han pasado en Argentina y que han tenido este resultado
estuvieran pasando ahora en Estados Unidos o cualquier otro país. Es decir, que el incumbent, el presidente, el que está en funciones, tuviera que estar sometido a estas primarias. Claro, normalmente la ciudadanía va a ir en contra del que está gobernando por temas económicos o por desacuerdo, de tal modo que eso genera esa inestabilidad que ha producido. Con la paradoja, además, de que Alberto Fernández es el elegido en las primarias, pero no tiene poder real, ¿no? Mientras que Macri es el que tiene poder real, pero ha perdido el apoyo popular. Las 10:17 en Lima, en Perú. Dos sentencias, dos decisiones judiciales, más que sentencias. Una en Estados Unidos y la otra en el Perú. En el Perú ha habido una corte que ha limitado la prisión preventiva a Keiko Fujimori por sus implicaciones en el escándalo Odebrecht. Keiko está retenida en prisión preventiva a la espera de que avance esa investigación. En Estados Unidos, ¿qué ha pasado? Pues con su padre... No, perdón, me he equivocado. Con Alejandro Toledo, el expresidente peruano, pero también vinculado a la política peruana. El juez que está detenido, el expresidente, ha dicho que tiene que continuar en prisión preventiva a la espera de que avance, en este caso, su proceso de extradición. María Luisa, ¿y el Perú pendiente de Toledo y de Keiko Fujimori? Sí, en el caso de Toledo, la decisión de este juez de la Corte del Distrito Norte de California es muy importante. Primero porque confirma dos cosas. Una, que se va a dar adelante el proceso de extradición, cosa que las autoridades y la justicia peruana requerían. Hay un tratado de extradición entre los dos países y el juez ha dicho hay un riesgo de fuga, el señor Toledo se puede fugar, tiene conexiones, no nombra a las personas ni al país al que podría fugarse, pero queda muy claro que se trata de Israel, porque su esposa es de origen judío. ¿Y no hay trato de extradición? Y no hay tratado de extradición. Esa es la clave. La puerta de Esa sería la puerta de escape, básicamente, ¿no? Esa es la preocupación. Y además confirma una cosa que es muy importante para la justicia peruana y para los peruanos. Toledo no es un perseguido político. Toledo tiene dos acusaciones en la justicia peruana. Una por el caso de Coveta, es decir, por una serie de propiedades que Toledo adquiere de manera irregular, nombrando como testaferro nada más y nada menos que a su propia suegra, a la que ha implicado en ese caso y por el cual ella podría ser judicializada, se le podría abrir un proceso, es una señora mayor de edad. En fin, ese es un caso. Y el segundo caso es el caso Odebrecht, es decir, los sobornos que Alejandro Toledo recibió, que son como de $20 millones, para favorecer la construcción de obra pública. Así que esos dos casos dejan muy claro que él no es un perseguido político. Tengo un minuto, le doy 30 segundos a cada uno de los invitados. Bueno, simplemente apuntar un poco más lo que comentábamos de Israel, que si finalmente esa fuera la vía de escape, pondría un poquito más de leña a un fuego ya calentito como es el de Israel y es las relaciones de Estados Unidos y ese país, porque sería la última gota probablemente ya para culminar el... Sí, bueno, y a mí también señalar que los 4 expresidentes de Perú, todos están siendo investigados por corrupción. Bueno, el caso de Alan García que se suicidó precisamente para evitar, es algo que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Y también estos cambios de fortuna, ¿no? De los presidentes, uno ve a Toledo ahora, Lula, o sea, es algo que de verdad, cuando uno recuerda el auge y la popularidad de estos líderes en su momento, impresiona. Vamos a la pausa. Al volver la mala semana, hoy es viernes y les preguntamos a nuestros invitados a quién se la dan. ¿Quieren saberlo? No se vayan. Cuatro minutos y las 11:30 de la mañana en Washington y en Caracas. Vamos a ver a quién le dan la mala semana a nuestros invitados. Alejandro. Bueno, yo se lo doy yo creo que las 2 últimas semanas. Y es más, yo creo que no ha habido pocas personas han tenido una semana tan mala como Boris Johnson. Él tuvo esta movida radical, pues, controversial, de suspender el Parlamento, ¿no? La idea era dejarle menos tiempo al Parlamento para que aprobara una legislación que bloqueara el Brexit sin acuerdo. Y eso, a su vez, le diera a él leverage para negociar con la Unión Europea. Eso no le salió. Se aprobó una legislación que no solo bloqueó el Brexit sin acuerdo, sino si no hay un acuerdo con la Unión Europea, él tiene que pedir una extensión
se está obligado a pedir una extensión, pues, ¿no? La movida de él era tratar de llamar a elecciones, pero para eso necesita 2/3 partes del Parlamento, una mayoría que no tiene. Francisco. Pablo Iglesias, por lo que ya comentábamos... Pablo Iglesias es el líder de Unidas Podemos. Líder de Podemos, por lo que comentábamos el otro día. Es importante especificar, en estas negociaciones, evidentemente cada quien juega sus cartas, pero el punto de partida es que el PSOE tiene 123 diputados, Podemos tiene 35, cuando hace muy poco se pensaba que iba a superar al PSOE, cuando se pensaba que Podemos iba a ser el partido gobernante. Entonces ahora estamos en esa tesitura que comentábamos antes, ese dilema. O yo, Pablo, o el caos. Pero eso puede abocar a unas nuevas elecciones. El caos de unas nuevas elecciones en España. Sí, sinceramente sí creo sería un desastre y me da la impresión de que aumentaría esa desafección política de los ciudadanos con sus líderes. María Luisa, ¿la mala semana? John Bolton, despedido por Twitter por el presidente de los Estados Unidos. Es el tercer consejero de Seguridad Nacional en menos de 3 años. No se sabe quién va a ser su sucesor o sucesora. Yo no puedo dejar de mencionar la cara de felicidad del secretario de Estado Mike Pompeo, que evidentemente tenía grandes discrepancias con John Bolton y que en rueda de prensa dejó muy claro que eso era así. La mala semana de nuestros invitados, John Bolton, Boris Johnson y Pablo Iglesias, ese repaso de la actualidad con la mirada de quienes hoy nos han acompañado en este tiempo de análisis, de debate, y así cerramos la semana. Gracias María Luisa, gracias Alejandro y Francisco por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos el lunes, como siempre a la misma hora, con ganas de seguir aprendiendo de quienes nos acompañan. Que tengan un feliz fin de semana.